Santo sea el Señor. Alabado y bendecido sea su nombre. Bendecido sea el Cristo Jesús. Santo y bendecido sea su nombre. Alabado sea el Señor. Secalo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Santo y bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo Jesús. Sí, lo estaré llamando. Santo y poderoso sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendecido sea Cristo Jesús. Santo y bendito tú eres, Jesús. Y sopla. Bendecido sea Cristo Jesús. Santo y bendito tú eres, mi Cristo. Santo eres mi Dios. Adalisa Pérez, Trinidad, Dios te bendiga, sierva. Muchas bendiciones en este día. Santo y bendito tú eres, mi Cristo. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Alabado y bendecido sea Cristo Jesús. Papitín Carrasquillo, Dios te bendiga. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos que se están conectando. Aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube y en tiempo de adoración, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor gratamente para mí llevar otro mensaje más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los tiempos difíciles, estamos Lilian Jiménez, Dios te bendiga. Estamos en los tiempos difíciles y en los tiempos de que tenemos que buscar cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Ya pronto Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que llega al cielo para estar morando con Él. Y en esta preciosa noche, el tema que yo les traigo es nuestra identidad y herencia en Cristo. Todos sabemos que si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, vamos a ser herederos del reino del cielo, coherederos por la parte de nuestro Señor Jesucristo. Y qué grato es hacer la voluntad del Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles. Y yo les voy a decir algo antes de comenzar también, que quiero que muchas personas entiendan de que nosotros somos lo que somos la iglesia. Porque muchas veces mucha gente dice, voy para la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Nosotros vamos al templo porque ahí es donde vamos a adorar al Señor. Ahí es donde nosotros vamos a glorificar a nuestro Señor.
Y ahí es que vamos a buscar nosotros esa parte espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Pero ya es en una parte grupal, en grupo de iglesia. Quede claro, porque muchas personas dicen, yo voy para la iglesia. Tienen que decir, yo voy para el templo. Porque el templo es el santuario donde se alaba y se bendice al Señor. Y la cita bíblica se encuentra en Isaías, capítulo 1 del 3 al 6. Y la bendita palabra, adoradora Merari, Dios te bendiga, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Pero voy a comenzar desde el versículo 1 y referencia el versículo 3 al 6. Y dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, escuchen bien, la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Los santos y los fieles somos nosotros, la iglesia. Por eso es que les digo que mucha gente dice, yo voy para la iglesia, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar en lo que va a ser el mensaje en esta noche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria, de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios bendiga y guarde su palabra. Padre celestial, te doy gracias, gloria, honra y honor, Padre, por este momento que tú me has dado para traer un mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Pon tus palabras en mi boca. Pon carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que vayan a ver este mensaje, aquellos que vayan a ver los ruegos por medio de reproducciones de Facebook y por medio del canal de YouTube. Padre, y que todo sea dirigido en tu nombre, mi Dios. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como aquí podemos leer y entendiendo que Dios fue quien nos escogió a cada uno de nosotros antes de la creación del mundo. Todos sabemos que el único que puede anticipar el futuro es nuestro Dios. Si hay alguien que dice yo sé del futuro, sería un mentiroso. Y otra, sería un adivino. Y de eso hay muchos hoy en día en el pueblo de Dios. Personas que tratan de adivinar las cosas para llevarle a un pueblo, a una iglesia que ya sabe todas las cosas que tiene que saber para conservar una salvación, para que seamos santos. Ese es el propósito de lo que es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Como dije anteriormente, el templo son las 4 paredes donde nosotros vamos a
a bendecir y glorificar el nombre del Señor. Se le dice el santuario porque es el lugar santo, lugar donde nosotros vamos a llegar para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el Señor nos pide que estemos sin manchas delante de Él, porque eso es lo que Él pide en cada uno de nosotros, que vivamos una santidad. ¿Quién fue el único que vivió en santidad, hecho hombre, hecho Cristo? Fue nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros y llevó un ministerio sin manchas y sin arrugas, como nos dice la palabra. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 27, dice: a fin de preservarla a sí mismo, una iglesia gloriosa. Cuando aquí nos dice preservarla, es porque el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos una vida en santidad como Él. Dios te bendiga, Ibet Zamudio. Una vida dedicada a Dios. De ahí es que viene la perfección y la santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros practicamos esa santidad porque vamos a la iglesia, al templo, a alabar a nuestro Señor y glorificarle en todo momento. Pero a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, somos nosotros. Una iglesia que no tenga ni manchas ni arrugas, que ya mismo voy a mencionar qué significa manchas y sin arrugas. Santo mi Dios, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Aquí en el versículo 4 dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aquí se refiere a que la iglesia debe ser pura antes el Señor. El Señor nos está viendo a cada uno de nosotros. Él nos ve todas las cosas que nosotros hacemos. Él ve al malvado, Él ve al mentiroso, Él ve a todo aquello que hacen iniquidades y que no tienen furor. Esos son los que tienen manchas y son con arrugas. Ahora, y no tener imperfecciones es ser puro y sin imperfecciones. Eso es lo que significa sin manchas y sin arrugas. Porque nosotros tenemos que perfeccionarnos cada día más para con nuestro Señor Jesucristo. La perfección es algo que cada uno de nosotros buscamos cada día cuando vamos al templo como iglesia. Por eso es que nos dice la palabra que tenemos que ir puros. Una iglesia que tiene que estar pura para delante del Señor, pero también imperar en la perfección. Nadie hoy en día es sabio. Nadie hoy en día es perfecto, debido a que nosotros somos personas imperfectas. Pero de ahí es que parte que nosotros practicamos lo que es la perfección, una perfección en Cristo Jesús. Y hacer lo que al Señor le agrada que nosotros hagamos, para que seamos dignos de decir que vamos a ser herederos del reino de los cielos. Pero para ser dignos del reino de los cielos tenemos que ir puros delante de Dios. Y para ser herederos del reino de los cielos tenemos que tener
una perfección en lo que se llama la palabra, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que puedas hallar verdadera paz y gozo. Porque aquí cuando nos dice en el versículo 4, para que fuésemos santos sin manchas y sin arrugas en él, pues tenemos que practicar lo que es la perfección. ¿Cómo se practica lo que es la perfección? Haciendo lo que la voluntad de Jesucristo nos da por medio de su palabra. Pero para que podamos ser hallados verdaderos en paz con gozo. Porque una iglesia que tenga manchas y arrugas va a ser una iglesia que no va a tener gozo. Una iglesia que no va a tener paz. ¿Por qué lo decimos? Por la sencilla razón de que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que practicar lo que es la perfección como iglesia que somos. Porque vuelvo y reitero, muchos dicen voy para la iglesia, es para el templo. La iglesia somos usted y yo y cada uno de los que vamos a las iglesias o que confiamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros al reunirnos, esa se forma la iglesia de Dios. Cuando estamos congregados, compartiendo los unos a los otros, ahí es que se fomenta lo que es la iglesia de Dios. Pero tenemos que tener satisfacción en todas las cosas que nosotros hagamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que fuéramos santos, dice al final del versículo 4. Para fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hay muchas personas que piensan que en lo oculto o que Dios no los va a ver en las cosas que hace. No nos olvidemos que Dios lee nuestros corazones. No nos olvidemos que Dios mira y lee nuestras mentes. El enemigo solamente lo que hace es meternos cosas en la mente. Y hay veces que lo que hay son personas en este mundo de hoy que son adivinos, pero también dice la palabra que el adivino no llegará al reino de los cielos, porque la persona divina es parte de lo que es brujería y todas esas cosas que hay personas que hoy en día practican en la vida. Pero aquí cuando nos dice sin manchas y sin arrugas, esto sugiere de que una manera fácil de alcanzar el cielo, si nosotros somos puros y perfeccionados, imperfecciones libres de toda esa maldad. ¿Cómo nosotros nos contaminamos? Nos contaminamos por medio del mundo. Que aquel que está en los caminos del Señor, pero cuando va al templo, alaba, glorifica al Señor, pero mientras está en otros lugares, hacen las cosas que no deben de hacer para delante del Señor. Ahí es que la persona viene siendo una persona imperfecta, que no es perfecta delante de Dios. Y Dios no quiere personas imperfectas en su pueblo. Él no quiere una iglesia imperfecta. Él quiere una iglesia que le alabe, que le glorifique, tanto en la soledad como tanto en el templo. Porque el templo es para adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Que es donde vamos a implorar, es donde vamos a alabanzas para agradar a nuestro Dios. Por eso hay veces que van personas a la iglesia y se quedan callados. No abren su boca para alabar al Señor.
Esas son las personas que son imperfectas, en el sentido de que no están haciendo lo que es la voluntad del Señor. Y Dios lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad, que perfeccionemos cada día más y más y más y más. Porque la perfección es algo que se practica. ¿Cómo se practica? Buscando del poder de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros alcanzamos a encontrar esa gloria divina, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser más puros delante de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay personas que hacen ver a los demás como personas que son imperfectos, más aún de lo que somos imperfectos. Nos tratan de tildar de una forma que no es agradable para el Señor. Porque si dice la palabra que una iglesia sin mancha significa que no tenga pecado. Sin mancha significa que no le haga mal al prójimo. Sin mancha significa todas esas cosas que son prohibidas por el Señor. Porque Dios es el que nos dio esa santidad para que nosotros aprendamos a ser santos como fue Él cuando fue en su ministerio de 3 años y medio. Pero esto sugiere una manera fácil de alcanzar el cielo. Cada uno de nosotros lo más que anhelamos es llegar a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, pero sin manchas y sin arrugas. Tenemos que tener eso en cuenta, que hay cosas que a Dios no le agrada de su pueblo, pero en muchas ocasiones nosotros fallamos. Pero la importancia de todo esto no es que fallemos. Lo más importante es pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas dicen, aquel pecó, aquel ya está condenado por el ser humano. Pero usted ha orado por esa persona. Usted ha orado por su hermano. No. Lo que hace es juzgar y juzgar y juzgar y juzgar. El único que va a juzgar a cada uno de nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque esta peca más que la mente, que la visión y que otras clases de pecado. Porque aparte de pecar, puede hacer destruir un pueblo en Cristo. Y ahí es que están los problemas cuando nosotros no hacemos la voluntad que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero para alcanzar el cielo, este es el tipo de evangelio que nosotros debemos de predicar en muchas iglesias de hoy. Porque hoy en día en las iglesias se está predicando mucho, sí, la prosperidad. Se está predicando de que si usted viene a Jesucristo, usted va a tener todo lo que necesita de su hogar. Pero no les dicen que hay que pagar un precio para todo en la vida. Y ese precio es vivir una vida en santidad con Cristo Jesús. Prosperidad, Él nos prospera espiritual y mental y físicamente, si le buscamos en espíritu y en verdad. Pero hay muchas personas que predican, si tú vienes a Cristo Jesús, vas a tener tesoro, vas a tener $1,000,000. Mire, no crean en esas cosas, porque hoy en día está el engañador. Y cuando hablamos del engañador, es aquellas personas que hablan mentiras para con nuestro Señor Jesucristo. Pues hay que tener cuidado, porque nosotros somos la iglesia, y que se nos predique la verdad.
porque con la verdad nosotros vamos a llegar a ser coherederos del reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que Dios envió para la humanidad, para que las personas seamos salvas, pero en Él. Porque la salvación y las bendiciones que obtenemos de ellas, Pablo aquí nos enseña que hagamos en forma de alabanza dirigidas a Dios. Cuando vamos al templo, vuelvo y reitero, muchas personas, yo voy para la iglesia. No, yo voy para la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, que somos los que componemos el templo de Dios. Porque vamos a ese lugar a alabar, a bendecir, a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros somos la iglesia. Cuando nos dice que seamos sin manchas y sin arrugas, que tenemos que estar puros delante del Señor. Y si nosotros pasamos esa pureza, estamos en esa pureza y sea satisfactoria para el Señor, vamos a ser herederos del reino de los cielos. Pero de esa forma que nosotros vamos a alcanzar lo que se llama la salvación de nuestras vidas. Pero para que fuésemos santos, esa palabra es bien importante en nosotros. Porque bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que vino a darnos esa oportunidad de salvación a nuestras vidas. Para que nosotros seamos coherederos del reino de los cielos. Pero para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso dice al final del versículo 4. Pues delante del Señor nosotros tenemos que ser puros, no delante de los hombres. Porque delante de los hombres el hombre no nos va a dar la heredad que solamente Cristo Jesús nos va a dar a cada uno de nosotros por la pureza que nosotros guardemos como iglesia. Por eso, si nosotros somos la iglesia, nosotros somos representantes de lo que es nuestro Dios. Pues ya ahí está la parte de que tenemos que perfeccionarnos de adentro y de afuera. Tenemos que lidiar con nuestros impulsos. Tenemos que lidiar con esta carne pecadora que peca más que nada. Y tenemos que tener el control por medio del Espíritu Santo. Y si nosotros nos dejamos guiar por ese espíritu controlador, ese espíritu consolador, vamos a poder alcanzar a llegar a la heredad con nuestro Señor Jesucristo allá arriba en el cielo. Algo que Pablo nos asegura que hagamos en forma de alabanza dirigida a Dios. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo dirigidos hacia Dios. Alabarle, glorificarle, buscarle, santificarle. Porque Dios es santo. Y Dios, si es santo, y si nosotros somos iglesia, Él nos va purificando poco a poco a cada uno de nosotros. Pueden venir señalamientos, pueden venir acusaciones, puede venir cualquier cosa que venga de parte del enemigo, porque es que eso es lo que pasa. Hay muchos que van a las iglesias y se dejan guiar por lo que el enemigo pone en sus mentes. Es lo único que puede hacer el enemigo, jugar con las mentes de los cristianos. Pero bien claro, lo dice en la palabra, que Jesucristo le dijo: tú toca todo lo que tú quieras, como hiciste con mi hijo, con mi siervo Job, pero no le toques su alma ni su espíritu. Job fue tocado por el enemigo,
poniéndole cizañas en la mente. Pero una cosa que Job nos dio bien claro y a demostrar a cada uno de nosotros es que su fe venció el mal. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere que nosotros hagamos también. Que venzamos el mal como lo hizo Job. Porque Job perdió todo. Su heredad, hombre que era más rico en toda la región. Perdió su ganado, perdió todo. Pero nunca perdió su fe. Y eso es lo que nosotros, el Señor quiere que nosotros hagamos. Aunque estando aquí en la tierra, aunque seamos imperfectos, pero nos vayamos purificando poco a poco en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da las oportunidades a cada uno de nosotros con el libre albedrío. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que queremos para la vida en la iglesia? Siendo la iglesia. Y si somos la iglesia, tenemos que tener una cordura para delante del Señor. Porque los ojos están siempre puestos en nosotros. Y como todos sabemos, el señalador, el juzgador, está rampante hoy en día en la humanidad. Por eso es que nos dice la palabra que tenemos que estar sin manchas y sin arrugas. Eso significa que tenemos que tener pureza en nosotros mismos, pero ser satisfactorios con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios ha sido y es bueno para toda la vida. Solamente Dios quiere que nosotros hagamos su perfecta voluntad. Esto significa tener una herencia en el cielo. Qué bonito que desde ahora ya nosotros estamos preparando para adquirir lo que se llama la heredad allá arriba en el cielo. Algo que lo buscamos nosotros cada día, cada semana, cuando vamos a los templos, cuando estamos en nuestros secretos, porque es bien importante. Por eso muchas personas pueden sacar un tiempo en sus hogares. Sabemos que hoy en día la situación está un poco mala. Sabemos que hay veces que hay madres que son padre y madre a la misma vez. Entendemos que también habemos personas que tenemos algún tipo de incapacidad. Pero Dios no exige que nosotros nos sacrifiquemos. Simplemente orar, buscar de Él, aprender de su palabra sobre todo. Porque eso es lo más importante que Dios quiere que nosotros como iglesias hagamos. Porque hay personas que vienen nuevos al Señor y los dejan sentados en un banco, en vez de darle una oportunidad a las iglesias para que Él haga su testimonio. Porque de ahí es que se comienza la formación de un cristiano creyente. Porque ya él ha creído, ha sembrado ese cimente dentro de él. Pues hay que darle la oportunidad para que se desarrolle en el Señor. Que no sea uno más de los demás y que esté sentado en una banca comiendo heno seco, que es palabra, no fidelina de Dios. Y cuando llega el día del diezmo, con una maquinilla recortarle la lana. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros progresemos en Él y que sigamos y echemos hacia adelante. Pero como dice la misma palabra, sin mancha delante de Él. Significa puros. Y cuando nos habla de puro, la pureza es algo que es clara y limpia. Pues nosotros tenemos que estar limpios delante del Señor. Abogado y defensor tenemos en Jesucristo. Que si nosotros hemos cometido un error, se nos ha zafado hasta una palabra mala, nos hemos enojado, como dice la palabra, airaos, pero no pequéis.
Porque nosotros, como nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa parte y esa potestad de tener algún momento un coraje. Pero el problema es, airaos y no pequéis. Jesucristo se airó cuando vio a los mercaderos, pero fue por defensa del templo de la sinagoga. Y si nosotros tenemos ese coraje, pero lo hacemos para cosas positivas, no para cosas destructivas, no para cosas engañosas, si lo hacemos para una forma constructiva que podemos construir un paso más para fortalecernos cada día más en Cristo Jesús. Cristo lo que quiere es que nosotros seamos salvados. ¿Y cómo vamos a ser salvos? Por medio de la purificación y la santidad que solamente está en Cristo Jesús. Qué bonito y qué bueno es tener un Dios de gloria. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios decidió desde antemano marcarnos como ese galardón de ser hijos de Él. ¿El por qué? Porque como Él dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, al seguir el caminar de Cristo Jesús y ser coherederos del reino de los cielos, pues nosotros nos vamos purificando poco a poco en Él, pero Él en amor, habiéndonos predestinado es que desde el vientre de nuestras madres, desde antes de nosotros haber nacido, Él nos había escogido a nosotros. Cruz Ángel, Dios te bendiga. Y si Él nos escogió a nosotros no lo hemos escogido a Él. Él se dio a cogernos a nosotros para su gloria, para tener una iglesia de poder en Jesucristo. Pero se decidió de antemano. Eso fue antes de que viniera Jesucristo. Ya le estaba formando cómo iba a venir a ser alguien que fuera coheredero, porque somos Jesucristo heredó el reino de los cielos. Pues nosotros, como hijos de Dios, seremos coherederos, porque el primogénito es el que hereda. Y el primero fue nuestro Señor Jesucristo. Es para que veamos que desde antemano todo eso ya Cristo, Dios, Jehová Dios, lo tenía predestinado de que fuera de esa forma. Para que nosotros seamos coherederos del reino de los cielos. Para que tengamos heredad también. Pero para tener esa heredad tenemos que estar sin manchas y sin arruga delante del Señor. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Es lo que simplemente quiere. Que como iglesia, no como muchas personas dicen, yo voy para la iglesia mañana. Eso es un error. Usted va para un templo, porque la iglesia somos nosotros. Pues Él quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia pura delante de Él. Yolanda Medina, Dios te bendiga. ¿Y cómo lo vamos a poder alcanzar? ¿Cómo lo podemos lograr? Simplemente, como iglesia que somos, purificarnos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Jesucristo murió para purificarnos a cada uno de nosotros. Purificación, limpiarnos del pecado.
y que seamos coherederos del reino de los cielos. Ese es el Cristo que hoy en día nosotros predicamos. Pero hay que tener cuidado cuando se va a los templos. Tenemos que estar pendientes qué es lo que se dice en los templos, porque no todo aquel que dice gloria a Dios, aleluya, llegará al reino de los cielos. Pero nosotros fuimos purificándonos poco a poco por medio de la sangre de Cristo Jesús. Porque eso es lo que el Padre ha decidido en cada uno de nosotros. Porque Dios no nos eligió. Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Mucho antes de que el mundo fuera mundo, de que Él hiciera la primera creación, Adán y Eva, ya le estaba predeterminado, que ya Él sabía de antemano que era lo que Él iba a hacer, y era traer a nuestro Señor Jesucristo al mundo. Santo mi Cristo eres. Pues Dios nos eligió a nosotros, pero también eligió a los malvados, pero no para que fueran malvados, era para que cambiaran sus vidas. Pero el que va a nacer malo, malo nace desde nacimiento. Entonces hay personas que son buzos, que cogen el pecado de los demás, ya que Jesucristo lo ha tirado en el fondo del mar, y ellos van a sacar el pecado de nosotros para traerlos nuevamente para juzgar. Así hay muchos hoy en día, pero Dios todo lo sabe. Dios no se queda con nada de nadie. Y si nosotros le hemos fallado al Señor, pedimos perdón y Él nos perdona. No como muchos que están juzgando a los demás, como muchas personas que ya desde antes de que venga el juicio, porque el único que va a juzgar a la humanidad se llama Jesucristo. Así que no se vista nadie de esos que se creen que son juzgadores en la tierra, porque su castigo vendrá. Por eso es que Dios quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas, para agradarle a Él y llegar a ser coherederos del reino de los cielos. Pero para alabanzas a su gloria, tenemos que estar alabando a nuestro Dios en todo momento. Versículo 6 dice: para alabanzas de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa palabra a mí me impresionó mucho, por eso es que yo quise llevar también este mensaje en esta noche. Porque Dios nos ha derramado su gracia sobre los creyentes. Entonces, cuando Él dice amados, es que Él nos amó desde el comienzo de la creación de cada uno ya de nosotros. Ya Él nos amaba a nosotros. Qué bueno ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Pero, y ha comprado su libertad, la libertad de nosotros. Por eso es que decimos que si Él compró nuestra libertad, nos libró del pecado y tiró el pecado de cada uno de nosotros al fondo del mar, porque hay muchos que quieren ir al fondo del mar a buscar el pecado de los demás para juzgar. El que juzga va a ser juzgado, porque el único que va a juzgar en un momento dado es nuestro Señor Jesucristo. Y después que viene el rugir de dientes,
Después que viene el arrepentimiento, pero ya va a ser tarde, porque si no se ha arrepentido aquí en la tierra, cuando llega al reino de los cielos, no va a haber oportunidad para pedir perdón, porque Dios ya nos ha señalado. Y quien está ahí de acusador es el Señor Jesucristo. Y hay cosas que Él los perdona, pero hay otras cosas que no las perdona, como el meterse con un hijo de Dios. Eso Dios no lo perdona. Como aquel que interfiere en su palabra, tampoco Dios no lo perdona. Dios te puede perdonar el pecado más grande que tú cometas. Si Él perdonó, Gigi Ávila perdonó al que mató a su hija. Fue a la misma cárcel y le pidió perdón. Gigi Ávila no era un Dios, pero Gigi Ávila entendía que él no podía quedarse con ese odio y rencor en su corazón. Pero aquí hay personas hoy en día que le pisan un callo y ya quieren comerse a su hermano. Por eso es que hay que tener pudor y estar sin mancha y sin arrugas para heredar al reino de los cielos. Y ha comprado su libertad con sangre de su Hijo, porque Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la palabra amado es un término, solo se usa como un título de Dios. Esta palabra que habla aquí en el versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es porque Él nos ama, es porque Él nos amó, es porque dice la palabra que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero muchas personas siempre tienen al revés de lo que dice la palabra de Dios, porque quieren contender, pero la contención no hace que una persona llegue al reino de los cielos. Tenemos que llegar sin manchas y sin arrugas. Pero evidencia de su amor por Él, por su Hijo. Por eso, por el amor del Hijo, Él sabía que si Él lo daba para el propósito que había de que Él derramara su sangre por nosotros, ese fue el propósito más grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y como los creyentes estamos en Cristo, por eso es que nosotros tenemos que estar con Él, amarlo a Él también, como Él nos ama a cada uno de nosotros. Pero también somos el objetivo de amor de Dios, porque Él nos ama, Él nos amará y nos seguirá amando por toda la eternidad. Ese amor que Dios tuvo para con la humanidad fue un amor porque Él nos amó desde el principio de la creación de la humanidad. Este era el mensaje que yo les tenía para esta noche. Esta noche en WhatsApp ya comenzamos a dar los estudios bíblicos que son dirigidos por nuestra hermana Marla y Beth. Hay ya 2 personas cogiendo esos estudios, a la cual esperamos, el propósito es para que ellos se beneficien gratuitamente, porque el que cobra por la palabra para mí no es un verdadero cristiano. La palabra de Dios ni se vende ni se compra. La palabra de Dios es para llevarla gratuitamente a la humanidad. Pues Dios puso eso en mi corazón y hice ese chat de estudios bíblicos
que son dirigidos por nuestra hermana Marla. Ya hay 2 personas, como dije anteriormente, y cualquiera que quiera estudiar desde Génesis a Apocalipsis, ya que nuestra hermana Marla viene de institución, está bien invitado. Hay cupo porque son los que caben en la cámara para 7 personas. Aquel que esté interesado y quiere estudiar la palabra de Dios, bienvenido sea hacia esos estudios. Dios Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta noche, Padre, el momento que tú me has dado, mi Dios amado. Tú me conoces, mi Dios, tú sabes quién es tu siervo, Padre. Pero a pesar de todo, Padre Celestial, tú nos diste amor desde el comienzo de la humanidad, Padre Santo. Tú nos escogiste tú a nosotros. Nosotros no te hemos escogido a ti, Padre. Porque tú nos has escogido. Porque tú conoces la fortaleza. Y conoces el corazón de cada uno de nosotros. Hay muchas veces, mi Dios amado, que tú no nos das alguna cosa porque tú sabes lo que estamos pensando y lo que sentimos y lo que expresamos en nuestros corazones. Pero Él, si tú ves, Padre Celestial, a cada uno de nosotros que buscamos de ti, que buscamos de tu presencia, que buscamos de tu amor, haciendo la voluntad que Él hace, nuestro Hijo, nuestro Jesucristo, hizo por cada uno de nosotros, Padre. Dio su vida por nosotros, mi Dios. Demos también nosotros esa pureza hacia el Señor. Gracias, Padre, te pido por aquellos que están enfermos, mi Dios. Te pido por una sierva que pidió oración por su yerna que está embarazada, Padre. No sé la situación, pero como decimos, Jesucristo, Dios, tú todo lo sabes y tú todo lo ves. Tú todo lo conoces, mi Cristo amado. Te damos gracias, gloria y honra. Te damos gloria, honra y honor, Padre, por ser quien eres en cada una de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde y será hasta mañana con nuestra hermana Marla, que es la que lleva los martes el mensaje. Es como estudio bíblico mayormente, pero mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones a todos.